el tema venezolano, ¿sí? Que requiere, por supuesto, cierto análisis respecto a lo que está ocurriendo con estos cargos duplicados y funciones que, digamos, dobles, y si tiene algún efecto o no respecto del destino de la dictadura para algunos, para otros gobiernos de Nicolás Maduro. Alejandro San Francisco está con nosotros, profesor de la Universidad Católica y también de la Universidad San Sebastián y además director de formación del Instituto Res Pública. Profesor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo miré la imagen de Juan Guaidó intentando saltar esa reja puntúa, colonial, además que es imbancable, nadie puede intentar saltar eso. Para quienes hemos estado en la Asamblea Nacional, tú te das cuenta que es una reja muy, digamos, llena de puntas, es una cosa pero ya rarísima. Entonces me gustaría partir preguntándole ¿qué diagnóstico hace usted de una escena como esa? ¿Qué es lo que representa? O sea, la desesperación de la oposición o la desesperación del gobierno por impedir que la oposición efectivamente ejerza la mayoría que tiene, o esto es la descomposición total del régimen o del régimen como lo conocimos. ¿Qué quiere decir todo esto? Es curiosa la decisión que tomó ayer el régimen de Nicolás Maduro de presionar de esta manera a la Asamblea Nacional. Si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, el gobierno de Nicolás Maduro le dio un gran golpe el 2017 a la Asamblea que prácticamente la dejó fuera de juego, formó una Asamblea Constituyente especial, de manera tal que la Asamblea Nacional, con 167 miembros de mayoría opositora, quedó funcionando en teoría, pero en la práctica no puede tomar ninguna de las decisiones que están establecidas en la misma Constitución bolivariana. Prácticamente ninguna de todas sus atribuciones, que son muchas, más de 10, 12, 15 atribuciones. ¿Qué significa eso? Que lo que había hecho el último año Juan Guaidó era la renovación habitual que se hace cada 5 de enero en la Asamblea. Y si uno mira desde el punto de vista estrictamente político, el valor que tenía Juan Guaidó en enero de 2019 era muy alto. En diciembre de 2019 es bastante más bajo que el que comenzó el año. De manera que hoy día lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro es reflotar a Guaidó como figura internacional. Eso es lo que hizo ayer. O sea, desde la óptica del acierto político debería haber permitido que se reeligiera y ya está. Porque habría seguido todo exactamente igual. Fíjate que la Asamblea Nacional no puede aprobar las leyes como teóricamente debiera hacerlo. No puede aprobar los presupuestos como teóricamente debe hacerlo. Y todas esas cosas que haría una Asamblea Nacional habitual no puede hacerlo. De manera tal que juega un rol simbólico, representar a la mayoría opositora venezolana. Ahora, lo que yo no entiendo es cuál es la razón, me gustaría haberse lo preguntado a Fernando, pero ya no lo tenemos. ¿Cuál es el argumento utilizado por la Guardia Nacional para no dejarlo pasar? Habían argumentos de distinto tipo. Porque finalmente él es un diputado de la República, podría haber estado en la Asamblea, o sea, debía estar, de hecho. En algunos lugares no dejaron pasar a todos los diputados porque según la Guardia no todos tenían sus respectivos pases o sus respectivas acreditaciones. En algún momento yo lo que creo que pasó ahí es que eso fue más tarde, o sea, después de que no los dejaron pasar a todos, Guaidó dijo no, pasamos todo o no pasa ninguno. Entonces más tarde a lo mejor dijo bueno, es que si van a hacer algo adentro tengo que pasar antes de que lo hagan. Perfecto. Yo me imagino que fue algo de ese tenor. Yo no creo que el señor Guaidó se le haya quedado la credencial debajo del colchón, digamos. O que lo dejen afuera por no saber quién es. Claro, es muy absurdo. Aunque el mismo Nicolás Maduro en una rueda de prensa el domingo decía que el señor Guaidó llegó tarde y que las puertas ya estaban cerradas. Una cosa muy extraña. Lo que pasa es que la explicación que dio Telesur en general, que yo la vi, es bastante curiosa. Pues la noticia, es una cadena vinculada al régimen chavista. Efectivamente. Y la noticia duró prácticamente 2 minutos. Dice que no llegaban los diputados opositores porque querían boicotear. Y la noticia de 2 minutos solo mostró al conductor de la noticia y a la periodista que cubría la noticia, pero no mostró que no llegaba nadie, no mostró ninguna imagen en el lugar, de manera tal que era poco verosímil la apreciación de que querían boicotear la reunión. Y por lo demás, cuando se cuentan los votos, que es lo relevante para estas cosas, efectivamente la oposición tiene más. Tiene menos de los que tenía, de los 112 que tuvo en su minuto, tiene 100, pero sigue siendo mayoría. Uno podría jugar con que ha ido perdiendo apoyo. Es una mayoría decorativa, finalmente. O sea,
el régimen efectivamente montó una estructura paralela que le permite mantener el control de los poderes fundidos, básicamente, en el Ejecutivo, y todo lo demás es una escenografía, o al menos así lo denuncia el propio Guaidó. Lo que pasa es que lo que hay en Venezuela, estrictamente hablando, es una dictadura. O sea, el gobierno lo que controla es el poder ejecutivo, controla el poder judicial, controla el poder legislativo a través de la Asamblea Constituyente. Constituyente, Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen. Controla el poder militar. Y controla prácticamente, no diré el 100% de la economía, pero controla la economía en su conjunto. De manera tal que tienes razón tú que es decorativo, porque estamos en un régimen dictatorial, no es un régimen democrático occidental, donde las cosas funcionan como debieran. En el marco de lo que ocurre hoy día, ¿qué alternativas tiene sobre la mesa la oposición venezolana? Porque hace un año el mundo era muy distinto. Estados Unidos hoy día tiene un foco abierto con Irán tremendamente complejo, además tiene un tema comercial con China, el plano latinoamericano está absolutamente desordenado, Macri ya no existe. En términos políticos, el presidente Piñera tiene sus propios problemas, en Perú no tienen congreso, tienen que elegirlo ahora. O sea, ya el grupo de Lima no está el horno para bollos, digamos. Por lo tanto, ¿cuál es la situación hoy día de la oposición venezolana? ¿Qué puede efectivamente echar mano si quiere un cambio el 2020? Aquí la oposición tiene 3 cosas que hacer, 2 las está haciendo y la tercera está pendiente. ¿Cuáles son? Primero, tiene que consolidar el prestigio y liderazgo de Juan Guaidó y de la oposición. Así tenga un costo, o sea, aunque no valga lo mismo que hace 10 meses o 12 meses, la verdad es que tiene un impacto internacional y ha sido reconocido por gobiernos extranjeros. Devolverle valor a Guaidó, eso es lo primero. Devolverle valor. Lo segundo es seguir contando con el respaldo internacional. Y si tú miras las reacciones de hoy, es verdad lo que dices tú, que el mundo tiene sus propios problemas, pero el gobierno alemán le dio el respaldo hoy día a la Asamblea Nacional de Guaidó, el gobierno británico hizo lo mismo, el Parlamento Europeo hizo exactamente lo mismo, el gobierno norteamericano y así un montón de gobiernos. Y eso tiene relevancia en el plano internacional, porque perfectamente alguien podría decir, bueno, este es el minuto para salirse de este apoyo. Es verdad que son países que están con menos problemas los europeos que otros acá en América Latina y geográfica con Venezuela, además. Efectivamente. Y el tercer tema es el más complejo y este es el que todavía no se ha abordado. Nicolás Maduro ha anunciado que para este 2020 él quiere hacer elecciones de Asamblea Nacional, es decir, la que corresponde la renovación de la Cámara. La renovación de la Cámara, de la Asamblea Legislativa. Y efectivamente la oposición no sabe exactamente qué hacer. Y ahí siempre se presenta el dilema de si participar para ganarle con las reglas o boicotear. El boicot siempre tiene un resultado previsible. Es que la mayoría abrumadora va a ser chavista por abstención. El boicot ya lo usó. Y fue un desastre. Fue un desastre. Entonces, yo creo que esa no es la fórmula. Lo que sí hay que tratar de hacer en caso de enfrentar una elección propiamente tal es tener, por un lado, la legislación electoral lo más limpia posible, con todos los resguardos que se puedan desde el punto de vista legal. En segundo lugar, tener en cada mesa apoderados que puedan resistir las presiones y que puedan contar los votos efectivos y que no haya una sospecha de fraude. En ese sentido es mejor una votación con voto manual que con voto electrónico. Claro. Y en tercer lugar, que haya una marea de observadores internacionales que permita seguir el proceso desde dentro y que impida un fraude como los que podrían ocurrir en las circunstancias que vive actualmente Venezuela. Nadie cree hoy que en las circunstancias que vive Venezuela Nicolás Maduro va a llamar a una elección abierta, competitiva, democrática, limpia. Nadie está dispuesto a aceptar esa fórmula. Pero por otro lado, salirse de la elección, asegurarse una derrota. Ahora, ¿el gobierno de Maduro goza de buena salud para enfrentar este 2020 en términos políticos y de control del Estado, básicamente? A ver, el gobierno de Maduro tiene 2 cosas que son de naturaleza distinta. Primero, enfrenta una crisis que llamaríamos integral. Tiene una crisis política evidente, es una dictadura con problemas políticos, tiene una crisis económica, si tú miras cualquier análisis que se haya hecho el año pasado, el país con más alta inflación del mundo, tiene una crisis social, los niveles de miseria son espantosos, tiene una crisis demográfica, como la gente ha huido, ha salido de Venezuela, nadie quiere salir en esas circunstancias que son propias de las guerras internacionales, entonces, y tiene una crisis humanitaria que también es muy, muy dramática, es decir, es una crisis integral, eso es lo primero que podríamos decir.
Pero por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro es más sólido que hace un año y es tan sólido como hace 4 años. Porque en la práctica, ¿sabes lo que pasa? Es que Maduro ha perdido todo lo que se pueda en términos de prestigio internacional. Mucha gente lo considera torpe, limitado, y en ese sentido yo creo que es una discusión que está de más. ¿Qué es lo relevante? Que Maduro ha hecho una apuesta que probablemente aprendió de Fidel Castro y de Hugo Chávez, es que al final de lo que se trata la política es del control del poder, y en eso nunca se ha movido. Y en eso ha sido brillante. Claro, no digamos que Kim Jong-un es el hombre más inteligente del mundo, digamos, pero es poderoso. Una cosa entiendo. pero es que eso es muy relevante en política, porque Maduro ha bamboleado, ido para allá, para acá, pero el poder no lo ha sacado nadie. Y tiene más poder militar. Lo que ocurre es que tiene una los dictadores en general son bastante torpes. Si uno revisa la historia, siempre son torpes o tienen algún tipo como de... Estoy pensando en Napoleón y... no sé, los dictatorcillos, así. Lo que pasa es que en general son megalómanos, más que torpes. Entonces, tienen una cantidad de ejes en los cuales creen que son superiores a todos los demás, que van a tratar de ganarlas por todos lados. Y llega el minuto en que tienen que acordarse, como los emperadores romanos tenían a alguien que iba atrás recordándoles que no son dioses. Y eso es muy importante en la vida. Si uno tuviera la posibilidad de recomendarle algo a un gobernante, es que se rodee de personas muy leales, pero una de las manifestaciones más grandes de lealtad es decir aquellas cosas en que el gobernante se está equivocando. No es decirle que está haciéndolo siempre bien. Y eso el gobernante tiene que reconocerlo en vez de decir, este me está criticando, echémoslo para el lado. Y ahí empiezan, digamos, los orificios de las dictaduras que después se desmoronan. Es que eso tiene que demostrar sabiduría para reconocer dónde está la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.